Bueno, pues esto bueno, yo creo que sí es mejor que ya empezamos a hacer ejercicios, creo, ¿no? Incluso. ¿Cuántos hicimos? ¿Los cascarones? ¿Cuáles fueron? Llevamos 2, pero uno no lo terminamos. ¿Cuál fue? 31. ¿31? Sí. Ese de aquí. No lo concluimos. No. Bueno, pues vamos a ver. Nos dice que es x a la 2 tercios más y a la 2 tercios igual a 1. Ah, aquí vamos a hacer la gráfica, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, y ahí nos quedamos. Sí, tienes razón. Aquí lo que tuvimos que hacer, pues fue despejar. Tuvimos que despejar y. Si despejamos y, ¿cómo me queda? 1 menos x a la 2 tercios, ¿verdad? Sí. Y luego elevamos ambos miembros a la 3 medios. Pero quedamos que aquí es un más menos por la cuestión de que la y está al cuadrado, hay que sacar la raíz, eso implica un más menos. Bien. Y íbamos a empezar a hacer la gráfica. Habíamos dicho que x tomaba valores muy chiquitos, ¿verdad? Muy pequeñitos. De hecho, nada más vamos a poder graficar de menos 1 a 1. ¿Sí? De menos 1 a 1. Entonces vamos a hacer aquí la calculación. A ver, le voy a dar valores a x para obtener valores de y. ¿Qué valores le vamos a dar a x? Pues le vamos a dar valores como un punto 25. Vámonos del punto 25 al punto 25.5. Bueno, obviamente el 0, punto 25, punto 5, punto 75 y 1. ¿Sale? Entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Más menos 1. ¿Sí? Cuando x vale punto 25, a ver, ahí va. Fíjense, incluso yo les dije, métanlo ya en la calculadora. ¿Cómo lo van a meter en la calculadora? Paréntesis 1 menos, en este caso van a poner punto 25. Si gustan dejarlo así, bueno, si lo pueden dejar así, lo pueden poner entre paréntesis, pero ya va a ser mucho relajo. Luego ponen el exponente, el 2, la rayita de fracción, 3, cierran paréntesis, otra vez el simbolito de exponente, y 3, rayita de fracción, 2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Métame su calculadora. ¿Por qué? Porque la idea es que, como vamos a evaluar más valores, luego con el cursor de la calculadora nos regresemos y nada más modifiquemos este número. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y no tengamos que meter el chorizo otra vez de nuevo. Y esa es la ventaja que tienen esas calculadoras. Entonces, metan así tal cual, y ya luego que me den el resultado, con el cursor se regresa, ¿verdad? Y se ponen ahí, ponen la rayita aquí, abajo de 2, y ya le van a modificar. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ¿el viernes o el lunes? ¿Lunes? Si lo necesitamos aprovechar, ingeniero. O sea, ¿perdón? A ver, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? Más o menos 0.46, ¿les dio eso? Bien, entonces con el cursor, con cuidado, regrésense y colóquense aquí, en el 2, y luego le ponen el punto 5. ¿Cuánto? 0.22, más o menos 0.22. En punto 75,
0.072, más o menos. 0.0. Y luego en uno nos va a dar 0. Sí. Bien. Entonces fíjense. Vamos a hacer la gráfica. A ver. Si x vale 0, y vale más menos 1. Si x vale 0.25, esto vale más menos 0.46, que sería pues, casi la mitad, ¿no? Casi a la mitad. Con 0.5 me da 0.22, pues casi la cuarta parte. Con, ¿cómo se llama? Con 0.75 más chirris. Y con 1 me da 0. ¿Sí? Bien. Pasa una cosa también importante aquí. Como x está al cuadrado, ¿sí saben cuál es que x está al cuadrado? Da lo mismo si es que positivo o negativo. ¿Sí? Entonces quiere decir que estos valores me van a quedar, se van a reflejar. ¿Sí se entiende? Entonces, aquí está. Esta es la función. A ver, ya me fui mal. Es como una ¿qué? Como una estrella. ¿Sí o no? Es como una estrella. De hecho, esta función tiene un nombre. Bueno, nada más que obviamente lo estoy haciendo mal. Sí, bueno, es como una estrella, pero sí tiene un nombre. Es una curva de las raras, por así decirlo, ¿no? Hay varias, por ejemplo, está la lemniscata de Bernoulli. La lemniscata de Bernoulli es el signo de infinito. Está también, por ejemplo, la bruja de Agnesi, que es una curva también bastante extraña. La bruja de Agnesi. Y está, por ejemplo, esta, no me acuerdo cómo se llama, si la buscan luego, a ver, ¿cómo? Curva de Diego, es como una mariposa. No sé, a ver, búscala. Bien, entonces, ya como tenemos la gráfica, nos dice que encontremos la longitud de arco. A ver, ¿cómo le harían para encontrar la longitud de toda la curva? ¿Cómo le harían? Por acuérdense que aquí nos dice que la idea de hacer la gráfica era precisamente para analizar la simetría. Es una integral definida de un punto a... ¿Cómo le haríamos? A ver. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos para sacar lo que mide toda la gráfica? ¿Cómo se llama? Noten que esta no es una función, ¿o sí? A ver, ¿es una función, ingeniero? ¿Es una función, sí o no? No. ¿Por qué? Porque x tiene esos valores para... Porque no se cumple la correspondencia de que un elemento lineal le corresponde no solamente a una regla. No es una función. A ver, entonces, ¿cómo le vamos a hacer rápido? ¿Cómo le harías, ingeniero? Unas integrales definidas, como tiene simetría, tomando los valores de 0 en y hacia adelante y de 0 en x hacia arriba. No, pero acuérdate que solamente iteramos con respecto a una variable. A ver. Es un asteroide. ¿Eh? Es curva asteroide. Un asteroide. Sí, porque es como una estrella, un astro. Bien, a ver, entonces, ¿cómo le haríamos? Rápido. Rápido. Es parecido al de la esfera, perdón, al de la circunferencia que hicimos que nos sacó de onda. A ver, entonces, ¿cómo le haríamos? Rápido, sugerencias. A ver, una idea, por favor. Una idea, ingeniero.
Ayúdanos, una idea que tengas. Podemos agarrar un cachito ¿Cómo? que es positivo. Tú dime cómo, a ver, pero dilo bien. ¿Cómo un cachito? ¿De dónde a dónde o qué? Es que ahí son como 4 triángulos, podríamos decir. ¿4 qué? Triángulos. 4, bueno, no son triángulos, No. 4 curvas. Sí. Luego, Podemos agarrar una, ¿no? Si la multiplicamos por 4. ok, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, yo puedo integrar con respecto de X o con respecto de Y. La fórmula que obtuvimos en la clase anterior fue con respecto de X. O sea, fue esta, ¿no? Longitud de arco integral de la raíz, bueno, de AB, de 1 más y' de X al cuadrado. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Esa es una, pero también puede ser así. Puede ser la integral de CAB de 1 más, pero ahora la derivada con respecto de Y. ¿Sí están de acuerdo que esa es la derivada con respecto de Y, no? ¿Sí o no? Y obviamente integraría con respecto de Y. Esto va a depender de qué cosa. Va a depender de cómo me dé la función. Si la función te la dan en función de X, pues obviamente usas esta. ¿Sí o no? Si me la da en función de Y, lo cual no es muy común. ¿Por qué? Porque X es la variable independiente, ¿verdad? X es la variable independiente, pero si me la dan en función de Y, que les digo que no es un caso muy común, pues usaría esta. En este caso puedo utilizar cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque esto no es una función, es una función implícita. ¿Sí o no? Entonces, forzosamente, para poder encontrar la longitud de arco, tengo que despejar a una de las variables para integrar. ¿Sí? Aquí ya despejé a Y. Si despejé a Y, ¿con respecto de quién debería de integrar? Con respecto de X. Pero yo lo voy a hacer con respecto de Y. Entonces voy a despejar a X. ¿Sí me explico? Si despejo a X, creo que no hay ningún problema. Estamos de acuerdo que es así, ¿verdad? Bueno, sin la raíz y todo eso lo pongo a la 3 medios. ¿Sí están de acuerdo? Es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Bueno, entonces voy a integrar con respecto de X. Perdón, con respecto de Y. Entonces tengo que sacar a X' que viene siendo ¿quién? Dx en dy. ¿Sí estamos? ¿Quién sería la derivada? Más, menos, 3 medios por el chorizo a la 3 medios menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Por la derivada de esto con respecto de Y. Y la derivada de esto con respecto de Y, ¿quién es? Menos 2 tercios Y a la menos 1 tercio. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Obviamente este menos 2 tercios es factor, ¿eh? Bien. Entonces, ¿tengo qué cosa? Elevarlo al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, este más menos va a ser irrelevante. ¿Sí o no? Sí. Siempre va a ser positivo, lo mismo que esto. Pero aquí curiosamente esto se va, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Y a la... A ver, me va a quedar 1 menos Y a la 2 tercios, porque esto elevado al cuadrado me queda a la ¿qué? A la 1, ¿sí o no? ¿Sí? Y este cuate, ¿cómo me va a quedar? A la menos 2 tercios. O sea que queda en el denominador. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Cómo? ¿Sí? Profe, ¿cómo se elimina el menos 2 tercios? Pues lo multiplicas por 3 medios, ingeniero. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo me va a quedar? A ver, ¿cómo me va a quedar? Longitud de arco es la integral de quién? De la raíz de 1 más esto. ¿Verdad? De Y.
Ahora la pregunta es, ¿de dónde a dónde varía y? Ese no va a ir al cuadrado. Ya lo elevé al cuadrado, lo elevé aparte. Sí, lo hice aparte. ¿De dónde a dónde varía y? Está de 0 a 1. De 0 a 1. De 0 a 1. ¿Sí o no? Muy bueno. Bien. A ver. Aquí me faltó la y. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues talacha, tengo que sumar. ¿Quién es el común denominador? Y a la 2 tercios. Este entre este a él. Por 1, él. Más este entre este a 1 por lo de arriba. Pues lo de arriba. ¿Sale? Bien. Entonces va a ser la integral de dónde? Del 0 a 1 de raíz de. A ver. ¿Qué pasa? Pues adiós. ¿Sí o no? ¿Sí? Y nada más me va a quedar así. Y a ver ese cómo se lo hacen. ¿Qué tendríamos que hacer? Poner la raíz como exponente. ¿Sí? A ver, ¿están de acuerdo que sería así? Sí. ¿Sí o no? Tengo que hacer eso, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿ya a la qué? A la menos 1 tercio. ¿Sí, verdad? Porque se multiplican los exponentes. ¿Sale? Permítanme. Bueno. Bien, entonces, ese es allá fácil. ¿Cuánto me da? Y a la 2 tercios, o 2 tercios, ¿no? ¿De dónde a dónde? ¿Y entonces cuánto me va a dar? 3 medios. A ver, búsquenla, ¿cuánto nos da, ingeniero? Ayúdanos. A ver, les doy el resultado. Bueno, si no, aquí lo tenemos a la mano, ingeniero, no te apures. ¿Qué capítulo es? 8.1. Número 31. ¿31? Dice que da 6. A ver, dice que da 6. Entonces, ¿qué nos faltó? A ver, pero es que lo multiplicamos por 4. Por 4. Ahí está. Sí. Nada más sacamos el de un pedacito. Entonces va a ser 4. ¿Cuánto nos dan? 6. 6 unidades lineales. ¿Sí? 6 unidades lineales. Entonces fíjense cómo el cálculo nos da esa exactitud. ¿De qué otra forma lo harías? ¿Hay una regla que pueda medir esto? Bueno, pues si hay fluxómetros, ¿verdad? ¿Saben cuáles son los fluxómetros? Sí. Con los que utilizan los ingenieros para medir y que se dobla, que es flexible, que es de lámina, ¿sí o no? Pues no hay ninguna bronca, pues trato de poner ahí un fluxómetro y ya luego nada más lo extiendo, ¿no? ¿Sí o no? O en el peor de los casos lo que haría sería, por ejemplo, coger una hoja o un hilo, una hoja más bien, ajustarla y luego llevarme la hojita y medirla con la regla. Pero eso es poco práctico. ¿Sí o no? En cambio en el cálculo, pues ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Y fíjense, nosotros lo hicimos con respecto de Y. El libro lo hace con X. Si tienen el solucionario, lo hace con X. Da lo mismo, no importa. Profe, se multiplica por 4 porque son las 4 curvas. Porque son 4, exacto, son 4 pedacitos. Muy bien, vamos a hacer otro. Entonces, pues miren, esto no es difícil, ingenieros. Yo quiero que, por favor, pues sí,
nos empecemos a recuperar. Yo espero que nos recuperemos en este último examen. Esto es lo que yo quiero, porque sinceramente el examen estuvo muy accesible. ¿Sí? Si no, pues yo no sé qué onda. ¿Sale? Yo espero que sea así. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es el área de una superficie de revolución. Entonces, pues ya estamos dando más tiempo. Ahora, tenemos 2 semanas, pero nada más de clase. Esa semana tenemos que empezar la que viene siendo la última unidad de asociaciones y series. O a lo mejor acabar por lo menos esto, ¿no? Pero sí, aplicaciones son varias aplicaciones. Ahorita vamos a ver esta. ¿Ya lo logramos? Sí. Esta aplicación se relaciona mucho con esta que acabamos de ver. Recuerden que esta lo que hicimos fue longitud de arco. ¿Sí o no? Pues bien, esta que vamos a ver ahora se relaciona muchísimo con esta. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Qué es el área de una superficie de revolución? Pues miren, esto no solamente se relaciona con longitud de arco, sino que se relaciona con lo de volúmenes de sólidos en revolución. Cuando vimos el tema de volúmenes de sólidos en revolución, sacábamos el volumen del sólido que se obtenía al girar una curva alrededor de un eje. ¿Sí o no? Nos concentrábamos en el volumen y vimos los métodos. Dependiendo del problema, podía ser anillos, podía ser discos o cascarones. El más potente, cascarones. Ese sí, no falla. ¿Sí? ¿Con el método de cascarones se pueden resolver los otros dos? Sí. Sí, nada más que incluso creo que, a ver si busco un ejercicio donde se vea que se puede hacer por cascarones, o hacemos un ejercicio por cascarones que se haga con anillos. Lo podemos hacer, no hay problema. Claro que la idea es que pues se confunda, o sea, no en un examen tienes que ir a la segura, ¿no? Los sólidos de revolución son cascarones, arandelas y hierro. Bueno, los nombres que tiene el libro son discos, anillos y cascarones. Pero el método de los anillos también se le conoce como método de las arandelas, algunos libros sí la manejan, o de las tuercas. ¿Sí? Y el método de los cascarones, algunos libros le llaman método de las capas o método de los cinturones, principalmente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, cuando gira un sólido en un eje, cuando gira una función en un eje y se forma un sólido, ese sólido tiene volumen, pero también tiene una superficie. Y eso es lo que no calculamos. Por ejemplo, ¿cómo se le llama? Termo. Ese termo tiene un volumen, pero también tiene una superficie, ¿sí o no? ¿Sí? El frasco del ingeniero, bueno, esto, por ejemplo, el plumón tiene un volumen, pero tiene una superficie. Y conocer ambas es importante. Yo necesito conocer el volumen, pero también necesito conocer la superficie. ¿Para qué me puede servir, por ejemplo, la superficie? Bueno, supongamos que el sólido es un tanque, el cual yo tengo que darle un revestimiento, ¿verdad? Un revestimiento, o necesito pintarlo. Bueno, pues yo como ingeniero necesito conocer cuánta pintura me gastaría, y para eso, pues me baso en la superficie. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro, el volumen es importante, saber cuánto puede contener, cuánto puedo almacenar. ¿Sí? O sea, son cuestiones importantes. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar la superficie de un sólido?
Bueno, pues nos vamos a ayudar mucho de lo que acabamos de ver de superficie de de longitud de arco. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es más o menos una forma para entenderlo. Yo tengo un cilindro, ¿sí? Este cilindro tiene un volumen y sabemos que ese volumen es área de la base por altura, pi por radio al cuadrado por altura. Y de hecho eso fue lo que utilizamos para sacar el volumen por los discos o anillos, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Incluso también en las capas. Pero también este tiene una superficie. Y la superficie aquí la veo. ¿Cómo puedo ver la superficie? Si hago yo un corte y luego lo abro, ¿verdad? Y entonces veo que la superficie es un rectángulo. Entonces, ¿cómo calculo la superficie de un rectángulo? Base por altura. ¿Sí? ¿Cuánto va a medir la base? La base, si observo, es igual al perímetro del, ¿cómo se llama? Al perímetro del cilindro. Y el perímetro del cilindro, perdón, sí, pues del cilindro, bueno, no perímetro no del cilindro, sino de la circunferencia, ¿verdad? Y el perímetro de la circunferencia es 2 pi por radio, por eso es que la base es 2 pi por radio. Y en la altura, pues es igual a la altura del cilindro. Bien, entonces de esta forma yo puedo calcular el área del cilindro. De hecho, aquí lo tenemos. Aquí está la formulita, es un medio de el lado por teta. ¿Por qué teta? Porque aquí se empieza a meter con lo que viene siendo el arco, pero eso no es relevante ahorita. Aquí, por ejemplo, tenemos un cono. También hagan de cuenta que si yo le hago un corte y lo abro, pues obtengo esta cosita como un abanico. Y si yo quisiera calcular el área de este cuate, pues bueno, pues también está, ¿no? Pero básicamente esto que nos está explicando el libro es para entender cómo funciona este método y por qué lo explica de esta forma. Porque miren, aquí yo tengo, por ejemplo, se va a quedar claro aquí. Yo aquí tengo una función, que es f de x. Esta función la voy a hacer girar alrededor del eje x. Si yo la hago girar alrededor del eje x, se va a obtener este sólido. ¿Sí? Entonces yo quiero calcular el área del sólido, no el volumen. Eso ya vi cómo funciona. Puedo aplicar, en este caso puedo aplicar discos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es hueco, ¿sí o no? Incluso puedo aplicar cascarones también si quiero. Bien, eso yo no quiero calcularlo ahora, yo quiero la superficie. Entonces fíjense cómo lo está haciendo. Aquí hay una banda, ¿sí se fijan que está en rosita? ¿Sí o no? Esa banda rosita, ¿por qué banda en rosita? Porque esta banda, si yo me concentro en ella, aquí vamos a puntearlo para que quede un poquito mejor. Esta banda, que es esta, si yo la corto, si yo aquí le hago un corte y la abro, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar una cosa como esta. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Me va a quedar una cosa como esta. Y si luego, por ejemplo, aquí tengo otra bandita, pues igual, otra bandita igual, y entonces el área de la bandita es este pedacito de área del sólido. Pero si hago varias banditas, ¿sí están de acuerdo? Y luego las sumo, obtengo la superficie del sólido. ¿Sí se entiende o no? Fíjense que me estoy concentrando en esto. Esto es el área de la bandita. Y esa banda, o ese cinturón, voy a borrar esto, se está aproximando a lo que viene siendo esto de aquí. Si se fijan que se está aproximando, claro, acá continúa. ¿Por qué se está aproximando? Porque tiene un ancho, ¿sí se fijan? Y entonces, en ese ancho esto es que
esto es recto. Aquí se me fue. Esto es recto, ¿sí están de acuerdo? Bien, lo voy a borrar, si se fijan que esto es como recto, ¿verdad? Mientras que la curva, pues la curva iría así. Entonces hay un pequeño error, ¿sí o no? Y ese error, ¿cómo puedo disminuirlo? Haciendo que estos cinturones o estas banditas se hagan cada vez más delgadas, ¿sí o no? ¿Sí? Cada vez más delgadas, infinitamente delgadas, cuando el número de ellas tiende a infinito. Y entonces de esa manera sí voy a obtener ya el área total. ¿Por qué? Porque voy a sumar cada una de las áreas de esas banditas infinitamente delgadas. Claro que el decir infinitamente delgadas prácticamente es como si las considerara como rectas, ¿sí o no? Y al considerarlas como rectas se van a convertir, ¿qué cosa? Como en una especie de liga. Pero eso es muy lógico. Si ustedes, por ejemplo, unas ligas, ponen una serie de ligas a ese termo, va a barrer toda la superficie, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, tiene lógica todo esto cuando el número de ellas es infinito. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste precisamente en sumar esas áreas de estos cinturoncitos. Entonces, ¿cómo calculo el área de ese cinturón? Bueno, yo sé que aquí hay un error. Entonces, ese error, ¿cómo lo puedo disminuir? Con un promedio. ¿Por qué promedio? Porque acuérdense que voy a sumar estas áreas. Y estas áreas, su valor de cada una de ellas es área de la base. Perdón, es esto. ¿Y esto qué dijimos que era? 2pi por radio. ¿Por qué? Porque es lo de un cinturón circular. ¿Sí están de acuerdo? En la superficie del círculo principal. ¿Sí están de acuerdo? Entonces es 2pi por radio por altura. ¿Y cuánto vale la altura? Es esto. Pero esta altura, pues aquí, si se fijan, es un incremento en X. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, porque ve cómo lo estoy poniendo sobre el eje X. ¿Sí? Entonces es un incremento en X, pero obviamente el incremento en X es así, mientras que esto pues es así. Pero ya dijimos que cuando tiene infinito, prácticamente ese error ya se va a evitar. Por eso ponía ahí el del, ¿cómo se llama? El del cono, porque a fin de cuentas ese comportamiento del abanico se tiene en esta parte, en estas esquinas. Nada más que no quiero meterme con eso porque pues, a lo mejor se pueden confundir, Eso sería bueno que lo leyeran para que en un momento dado complementaran con lo que estamos comentando. Entonces, el área es altura por base. ¿Sí? Eso viene siendo ¿qué cosa? Eso viene siendo el área de un cinturón, y de hecho es lo que está aquí. 2pi por radio por L, ahí le llama L. Fíjense cómo hace un promedio. ¿Por qué un promedio? Porque era lo que yo les comentaba en un momento dado para aquí lograr una mejora, una minimización del error, es plantear un promedio. ¿Por qué? Porque este es un valor inicial de X. Este es un valor inicial de X y este es un valor final de X. Si se fijan que hace un promedio, bueno, aquí yo lo estoy tomando como X, pero ahí creo que el libro lo toma como Y. Y al hacer esa suma, vean cómo, me voy acá arriba, aquí está, es esta suma. Pi por radio. ¿Quién es el radio? El radio es esta distancia, que viene siendo la función, ¿verdad? Porque lo estoy mintiendo a partir del eje. 2pi por radio, que viene siendo la función. Lo voy a poner aquí. Área es 2pi por radio, que es la función. Obviamente la función debe de estar evaluada en un valor muestral. Por altura. La altura es esto. ¿Sí están de acuerdo? Pero aquí viene lo importante. Esto de aquí viene siendo ¿qué cosa?
una longitud de arco. ¿Sí están de acuerdo? Esto es una longitud de arco. ¿Por qué? Porque es entre dos puntos. ¿Sí están de acuerdo que yo lo puse redondeado? Y esa longitud de arco, ¿cómo quedamos que se calculaba? Por 1 más la derivada. Si integro con respecto de x, la derivada es con x. Entonces va a ser y' al cuadrado por delta x. Entonces fíjense, 2pi por radio por altura. La altura viene siendo esto, ese arquito que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque es entre dos puntos. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí es aproximado, perdón. Pero si yo hago qué cosa, que estas banditas tiendan a infinito, el límite cuando m tiende a infinito, de 2pi por f de x y décima por la raíz de 1 más. Bueno, incluso aquí no es correcto que le ponga derivada. Aquí lo correcto es que le ponga dy de x. Aquí sí ya le voy a poner ya derivada porque ya estoy haciendo el límite al infinito. Bueno, todavía no. Bien, no. Aquí todavía es así. Y ya al quitar ese límite ya es la integral 2pi por f de x y por f de x por 1 más la derivada. Acuérdense que ya es la función, entonces sería la derivada al cuadrado de x. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo una cosa importante. Aquí estoy iterando con respecto de x, pero puedo iterar con respecto de y. O sea, también la puedo tener así, de CA de 2pi f de y raíz de 1 más la derivada de la función, pero con y al cuadrado de y. ¿De qué va a depender que sea con x o que sea con y? Pues es muy sencillo, va a depender al igual que en lo del método de los volúmenes, con respecto a quién estemos girando. ¿Sí? Si yo estoy girando con respecto al eje x, voy a integrar con respecto de x. Si estoy integrando con respecto de y, obviamente voy a integrar con respecto de y. Y eso lo miren, aquí están esas dos fórmulas. Si se fijan que puede ser x o y. Bueno, aquí están esas dos fórmulas. Aquí están. De hecho, creo que esta fórmula de acá está mal. Aquí debe de cambiarle. ¿Sí se fijan? ¿Sí se alcanza a ver? Miren, aquí estoy integrando con x. Pero ¿qué pasa? A ver. Dice, de esta forma, en el caso donde f es positiva y tiene una derivada continua, podemos definir que el área de la superficie obtenida al rotar la curva y igual a f de x alrededor del eje x, ¿con qué dijimos que íbamos a integrar? Con x. Es esta. ¿Sí? Si utilizamos la notación de Leibniz de las derivadas, pues me queda de esta forma. Esto está bien. Ahora, si la curva se expresa en función de y, entonces la fórmula de la superficie se integra, queda de esta forma. Fíjense cómo aquí está integrando con respecto de y. Una cosa importante, a ver, es que podemos tener casos. ¿Cuáles son esos casos? Vean cómo tenemos prácticamente 4 fórmulas. A ver, las voy a poner. Esta. Fíjense bien. Bueno, es que en realidad, a ver, aquí está dándonos una pista. Prácticamente vamos a concentrarnos
sí, porque aquí dice si gira alrededor del eje Y. Aunque aquí lo que está diciendo el texto es que también tenemos que tener cuidado cómo define la función. Observen, aquí por ejemplo nos dice que X es función de Y. Y si es función de Y, entonces tengo que integrar con respecto de Y. Lo que habíamos comentado de que depende del eje de giro también es cierto, pero es muy importante que nos concentremos también en la función para evitar estar despejando. A ver, esto va a quedar claro con ejercicios. A ver, entonces, ¿dónde está? Aquí está, ya me pasé. Vamos a empezar. A ver, del 5 al 12. Sale, escojan 5. 5. Pues, está muy fácil, ingeniero. ¿Qué pasa? Bueno, ok, sí, porque lo ponen con rojito. Quiere decir que debe de tener algo interesante, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Se ve chiquito, pero ya ven, están como los bichitos, luego los bichitos más chiquitos son los más calientes, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya les ves ahí agarrando, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ah, gira alrededor del eje X. El eje X es el eje X. Bueno, importante, si es necesario que hagamos nuestra tabulación, ingenieros. Sí es importante que hagamos nuestras gráficas. A ver, vamos a ver. Fíjense cómo aquí ya me está diciendo que me concentre de 0 a 2, entonces de 0 a 2 es de dónde a dónde voy a graficar. ¿Sí? A ver, si X vale 0, ¿cuánto vale la función? 0. Con 1, 1, con 2 vale 8. 8 por acá, y pues con 3 ya se va, ¿sí? Ya se va. Bien, ahora voy a girar en torno al eje X, pero solamente me voy a concentrar hasta que ya esto ya no. Bueno, si se fijan, se va a generar este sólido. ¿Sí están de acuerdo, no? Ese sólido. Pero no me interesa el volumen, me interesa el área. Entonces vamos a empezar. El área es 2pi. 2pi, como es constante, lo puedo sacar, ¿sí? De la integral. Luego viene la integral. Ahora viene, y luego sigue la pregunta: ¿con X o con Y? Bueno, esto está en función de X, y además coincide con el eje, con X. Entonces, es la función. Acuérdense, 2pi por la función es X cúbica, por la raíz de 1 más la prima con respecto de Y. ¿Cómo andamos de tiempo? 2 minutos. De X, ¿de dónde? De 0 a 2. De 0 a 2. ¿Sale? ¿Y esa cómo nos la hacemos? Sustitución trigonométrica. ¿Sí o no? Sustitución trigonométrica, sí. Por eso lo ponía en rojito, pero no porque acabemos en 2 minutos. Vamos a tenerle que dejar aquí. A ver, nada más le muevo un poquitín para acá. Sí, mañana lo acabamos, ¿no? Entonces, hoy compartimos los vídeos, y aparte también compartimos para que se pongan a estudiar. A ver, miren, se los voy a reiterar. Yo no tengo ningún problema en que pase todo el grupo siempre y cuando sea. ¿Sí? Siempre y cuando sea. ¿Sí? Entonces, si ustedes demuestran que saben y que están esforzados y que están aprendiendo, eso es más que suficiente para que. Pero la gran bronca es que faltan 2 semanas.
Entonces, sí es poco tiempo a comparación de todo el tiempo que no le hemos echado ganas. ¿Sí nos fue bien en el examen del viernes? ¿O no? Yo espero que... ¿Ya los terminó de calificar todos? ¿Mande? ¿Ya los terminó de No, calificar? mañana voy a hacer, les digo que mañana voy a hacer un esfuerzo para mañana entregar. Ah, bueno.